Dios está requiriendo de hombres. Ay, claro que sí, Mac. Estaré despierto toda la noche contigo. Toda la noche. Hombres que no se conforman al mundo y su condición. Hombres que harán compromisos para vencer toda tentación. Hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad. Hombres que cambian su mundo y no se dejan por el cambiar. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar a Él. Queremos entregarnos a ti, Señor, para que nos uses. Hombres que no se conforman al mundo y su condición. Hombres que harán compromisos para vencer toda tentación. Hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad. Hombres que cambian su mundo y no se dejan por el cambiar. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo llevar. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar a Él. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy es un día de liderazgo, hoy es un día de ovejas de su prado. Este discipulado fue diseñado para entrenar líderes, para entrenar a la gente más cercana a un servidor en la congregación, para entrenar a las personas que van a servir conmigo en Casa de Pan. Así es que si estás conectado, bienvenido. Es una experiencia muy bella, viendo la Biblia de una manera muy práctica en función de los resultados, de las metas, de los objetivos, de trascender, de lograr cosas muy importantes para nuestras vidas. Los temas que vemos en Ovejas de su Prado son los que arrancan normalmente los temas dentro de la congregación, por un lado. Por otro lado, son las semillas. Aquí no damos el pan ya cocinado, sino que damos las semillas para que cada uno de ustedes pueda desarrollarse con los temas que estamos tratando, no solamente en la congregación. Son temas que sirven para educar, para desarrollar tu empresa, para desarrollar tu negocio, para desarrollarte como un líder
en cualquier lugar y situación donde te encuentres ante el reto, el desafío de coordinar, dirigir y hacer equipo con otras personas. Así es que desde esa visión y desde ese punto de vista, la Biblia es un libro que está lleno de fundamentos que nos sirven para ser ese tipo de personas en toda clase de desafío. Así es que estamos viendo el código de David. Y vamos en 1 de Samuel, capítulo 22, versículos del 1 al 2, el código de David. Lo arrancamos hace algún tiempo y bueno, hemos ido desarrollándolo de una manera muy extraordinaria. Así es que si usted es la primera vez que está conectado, le pedimos que empiece a buscar los martes anteriores y se actualice un poquito, aunque no va a llegar al principio del principio, ya que lo arrancamos antes de la pandemia. Vientos, dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí con él, y se juntaron a él todos los oprimidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que estaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. La palabra que usan es, fue hecho su líder, fue hecho el líder de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. David de pronto sale del anonimato, empieza la persecución, esta persecución sistemática que empezó a hacer sobre él su suegro, buscando matarlo, porque tenía celos endemoniados por el liderazgo de David. David era un líder natural, mientras que Saúl era un líder posicional. Hago la diferencia rápidamente. Un líder posicional es aquel que el jefe le dice, tú vas a dirigir a estos. Es al que lo ponen. El líder natural es aquel al que la gente lo sigue sin que tenga el cargo. O sea, cuando llegas, por ejemplo, en una empresa y te dicen, tú vas a ser el gerente, ese sería el líder posicional. El líder natural sería al que la gente sigue, aunque no sea el gerente, porque es alguien a quien la gente lo sigue por sus ideas, por su carisma, porque trae una propuesta, porque es una persona interesante, o porque simple y sencillamente llama la atención y la gente empieza a ir en su credibilidad dirigiéndose hacia él. Entonces, una buena pregunta que tendríamos que hacernos este día es, ¿qué tipo de liderazgo tengo donde quiera que me estoy relacionando? Porque recuerda, son 4 pilares de liderazgo. Uno es relaciones, que es el que estamos manejando en este momento. El otro es influencia, que implícitamente estamos viendo muchas cosas respecto a la influencia, ya que el líder es el que marca el ritmo de una organización, de una familia, de una congregación, de una empresa, etcétera, etcétera. Entonces estamos viendo implícitamente la influencia. ¿Cuál es el objetivo? Lograr la unidad y la interactividad. Son 4 puntos que son fundamentales, aunque ahorita estamos enfatizando muy directamente hacia el liderazgo por relaciones, las relaciones, que es lo más importante. Como líder tenemos que valorar a la gente no por lo que tiene, sino a la gente por lo que es, que es algo muy complicado. Es bien difícil de enseñar. Casi siempre te lo enseña el liderazgo paterno y materno. Cuando papá y mamá te enseña a valorar a los demás porque son personas, cuando no hace distinción entre el rico y el pobre, entre el poderoso y el débil, cuando no hace distinción entre aquel que nos puede dar un beneficio y aquel que no nos puede dar un beneficio. Yo he pugnado por un liderazgo que no sea un liderazgo a conveniencia cuando se trata de la gente. Con Dios soy un convenenciero, con Dios hago lo que me pida y le hago berrinches y lo que sea, porque es mi Padre y es mi Dios y mi Señor, y Dios no es mi líder, Dios es mi todo. Pero más sin embargo, si yo estoy hablando de mi liderazgo, yo he optado por un liderazgo que no maneje conveniencias, por un liderazgo que vaya
a darle su valor real a una persona por el simple hecho de ser persona y no por lo que tenga, lo que posea o lo que pueda darme o lo que pueda significar para mí. Cuando una persona llega a Casa de Pan, siempre es levantar oración y decirle a Dios: ¿a qué trajiste esta persona? ¿Cuál es el objetivo para que esta persona y yo estemos relacionados? Y cuando Dios me dé el objetivo y Dios me dice: yo lo llevé, entonces lucho por ese objetivo a lo que tope y a como dé lugar, que son cosas de las que vamos a estar hablando en este momento. Porque ya no vamos a hacer el resumen. El resumen empieza con un David que Dios distinciona entre todo el pueblo de Israel cuando tenía 17 años. Ahorita ya está crecido. David ya se casó, David ya vive en el palacio con la hija del rey, y David en el palacio es perseguido por su suegro. El suegro empieza a tosigar a David hasta que en un momento dado decide matarlo a causa de un celo endemoniado que produjo una canción que el pueblo hacía a favor de David, donde gritaban David, es decir, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Empiezan a exaltarlo a él y le da celos, porque Saúl, al ser un líder posicional, sabía que su posición estaba en riesgo. Si la gente se tendía hacia David, terminarían quitándolo del trono y colocando a la persona que ellos querían y que ellos estaban apreciando más y que estaban viendo sus resultados, estaban viendo su eficacia, su eficiencia y su productividad. Entonces se mete en celos y va a la habitación donde vive él con su hija, y su hija lo avisora y él sale huyendo por la ventana. David es un fugitivo inocente, al igual que Jesús, al igual que Pablo y al igual que todo hombre o mujer de Dios que verdaderamente sabe que cuando se levanta una persecución, la mayoría de las veces en un cristiano verdadero es una señal de que Dios lo ha escogido, no es que haya una causa o un porqué de aquella persecución. Dios nos eligió y esa distinción, como fue con José, cuando fue distinguido por su padre con la túnica de colores, empiezan a perseguirlo sus hermanos de tal manera que lo ponen en un pozo para que se muera, pero después lo venden como un esclavo a los ismaelitas que lo llevan a Egipto. O sea, la historia del liderazgo levantado por Dios es una historia de persecuciones. El enemigo persigue la verdad, el enemigo persigue a los hombres de Dios, el enemigo pretende matar los proyectos cuando son bebés, porque si los proyectos crecen, si las congregaciones crecen, si el liderazgo crece, cuando es grande es más complicado detener la obra de Dios. Por eso cuando vas iniciando un proyecto viene la oposición. Es por ello que cuando empieza un liderazgo viene la oposición. La oposición es lo que indica, es el indicador, la brújula que marca que estamos haciendo la voluntad de Dios, que vamos caminando en función de Dios. Por eso es bien importante entender las Escrituras de una manera muy práctica, muy sólida. No religión, no meternos en tonterías que muchas veces detienen el desarrollo, el crecimiento del carácter y del corazón de una persona cuando llega a Jesucristo. Tenemos que verlo muy práctico como era Dios. David entonces, como un fugitivo inocente, igual que todos los hombres de Dios, se mete en el lugar de refugio. La cueva de Adulam era conocida como el lugar donde se refugiaba toda la escoria de la sociedad. No solamente había allí estos que marca la Biblia, había asesinos, había violadores, había otros fugitivos que estaban dentro de aquella cueva, pero que no se adhirieron a David, no se juntaron a David. ¿Por qué? Porque ahí atraemos personas, situaciones y cosas de acuerdo a nuestros pensamientos dominantes. Escuche lo que le dije. Atraemos personas, situaciones y cosas de acuerdo a nuestro carácter, a nuestra forma de ser, a nuestra personalidad. Entonces, Él no atrajo a los asesinos, Él no atrajo personas
que habían cometido delitos. Él era un fugitivo inocente, y ese punto lo quiero resaltar, porque si tú eres una persona inocente y te están criticando, te están juzgando, te están persiguiendo, te están moliendo la vida, no te preocupes. Esa es señal de que Dios te está usando, número uno, y es señal de que Dios te va a unir personas que van a tener las mismas cicatrices, porque con esas personas Dios te va a empoderar y te va a dar un equipo de trabajo. Entonces, se juntaron con él los afligidos, fíjese bien, aquellos que tenían una pena, un dolor, que estaban refugiándose en aquel lugar porque no se sentían parte de la sociedad. Quizás estaban pasando por rechazo, es muy probable que estaban pasando por alguna situación familiar, probablemente un divorcio, probablemente una situación así compleja que de pronto aflige el alma, y fueron al lugar de refugio, y esas fueron las personas que empezó a traer el rey David. Se juntaron a él los endeudados. Los endeudados es una condición muy particular, entender a los endeudados en Israel, porque las deudas en Israel tenían fecha de caducidad, pero era literalmente la vida. Cada 50 años se festeja en Israel una fiesta que se llama la fiesta del jubileo, donde si tienes una deuda con alguien, se te perdona. Si tienes una deuda con el gobierno, se te perdona. Cada 50 años en Israel se perdonan todas las deudas. Por eso es que no hay endeudados en Israel. La gente sabe que a los 50 años va a haber perdón, que a los 50 años se van a condonar todas las deudas. Esta práctica permanece en Israel, aún dentro de empresas, aún dentro de negocios, sigue ocurriendo. Los bancos condonan las deudas en el año del jubileo, aunque usted no lo crea. Por eso dicen, no hay pobres en Israel. ¿Por qué? Porque el sistema monetario es muy generoso. Entonces, estos estaban ahí endeudados, no podían pagar y no podían esperar al jubileo. Es lo que marca la diferencia. No eran delincuentes, sino que estaban escondidos, porque la escasez en sus vidas había sido tal que ellos tenían que refugiarse en la cueva, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Cuando hablamos de amargura de espíritu, estamos hablando literalmente de una oposición de demonios que está atosigando, porque el demonio quiere destruir a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios. Va a tirar sus dardos hacia los que son peligrosos en el reino de las tinieblas. Por eso tenemos que estar alertas, y por eso tenemos que estar confiados en el Espíritu Santo, llenos de la presencia de Dios, edificados en la fe, construir nuestra vida en el amor de Cristo, en el amor de Dios, y todos los días fortalecidos con buena palabra, en adoración y en alabanza, porque Dios es nuestra fuerza para no caer en la amargura de espíritu. Y de esos fue hecho jefe. Fue hecho jefe de 400 hombres que se adhirieron a él. Esos conformaron su primera organización. Con ellos a la postre iba a formar el ejército de valientes, el ejército que conquistó las naciones de la tierra, los ejércitos más poderosos que estaban operando en el contexto de David. Jerusalén, Israel, se convirtió en la época de David en la potencia mundial, económica, cultural, en cuanto a la milicia, a la guerra, en todos los sentidos. Era un ejército muy poderoso, pero que tuvo su nacimiento en este tipo de personas. Les he compartido la frase de John Vincent Peale, que decía, un líder siempre se acerca de los mejores hombres y de las mejores personas para conformar su equipo de trabajo. Y yo, aunque él tenga mejores resultados que yo, soy muy metiche en este sentido. Yo le agregué a la frase punto y coma. Pero si aquellos que Dios te pone en el camino no son los mejores, entonces tienes trabajo, carnal. Entonces tenemos trabajo, compañero. Tenemos que ponernos a trabajar. Eso es lo que ocurre en las congregaciones. Los pastores que están siendo selectivos y entonces están escogiendo este sí, este no, este sí, este no, y corren gente y escogen a las personas que van a entrar en su congregación. Van a ser personas, van a ser un liderazgo elitista que no va a tener un impacto real en el reino de las tinieblas. Porque
Cuando Dios te acerca a personas, te las va a acercar para que uses tus dones, tus talentos, tus habilidades, tus fortalezas, para que todo el llamado, la unción y lo que Dios depositó en ti se vierta sobre estas personas y logres transformar sus vidas hasta llegar a restaurarlos y conformarlos en un equipo de valientes que se van a convertir en tu equipo ministerial. Hasta hoy no hemos recibido personas que lleguen sanas y santas, puras y castas a Casa de Pan. Nuestro equipo de trabajo está conformado de gente que viene de derrota, que viene de un fracaso, que viene de un dolor muy profundo, que viene de que no ocupo en ningún lugar, que viene de estar frustrado porque no alcanza el éxito, porque no llega a la grandeza, que viene de un divorcio, que vienen de situaciones complejas. Entonces el trabajo del líder es desenredar esas madejas y buscar el potencial depositado en los dones y los talentos que Dios le dio a cada persona para desarrollar esos liderazgos y transformarlos en todo aquello que Dios ha dicho que son desde antes de la fundación del mundo. Entonces toda esta gente se junta y él fue hecho jefe de ellos. Entonces, cuando hay un líder como David, se produce una inercia transformadora. Ya cuando se vuelve a hablar de los moradores de la cueva de Adulán, jamás se vuelve a mencionar ninguno como afligido, ninguno como endeudado y ninguno como amargado. Cuando la Biblia vuelve a referirse a esto, se refiere al ejército de valientes de David y se refiere al ejército de mata gigantes de David. O sea, David logró encontrarles la mejor versión. David logró quitarles todo aquello que les estorbaba, logró quitarles las aflicciones, logró sacarlos de sus deudas y logró quitarles la amargura de espíritu para que se encontrasen con la persona que Dios creó en su mejor versión. Logró empoderarlos hasta proyectarlos para ser un ejército que temían todas las naciones de la tierra, un ejército que causaba pánico, que causaba horror, porque aquellos fueron convertidos realmente en hombres valientes, hombres de guerra, hombres que tenían el suficiente valor para enfrentarse a los gigantes de su tiempo, para enfrentar a los mejores ejércitos, porque David logró encontrarles la llave que abría su potencialidad hacia su grandeza. Entonces, las organizaciones donde hay un líder, ponga atención por favor, las organizaciones donde hay un líder son cuevas de Adulam, son lugares de refugio, lugares a donde llegan gente con problemas, con situaciones complicadas, personajes que vienen huyendo de otros lugares, personajes que vienen con deuda, que vienen con aflicciones, que vienen con corazón quebrantado, probablemente deshechos, acuchillados, probablemente lastimados, porque alguien los rompió, porque los desecharon, porque los hicieron a un lado, porque no cupieron en lugares donde había gente importante, porque no tenían un lugar, un espacio donde les fueran tratados como personas, despreciados, desechados de la sociedad. Entran a las cuevas de Adulam y ahí se tienen que topar con un líder que empieza a desarrollarlos, donde a través de una influencia positiva, a través de darles lo que necesitan, no lo que quieren, empieza el proceso de transformación. Entonces son lugares de refugio donde se influencia y se desarrolla a la gente para que alcance y desarrolle su máximo potencial. No es importante cómo llegas a la congregación, no es importante cómo llegas a la cueva de Adulam. Lo importante es en lo que te vas transformando con el paso del tiempo, en lo que va ocurriendo conforme va pasando el tiempo, el mensaje, si el mensaje es puro, el mensaje viene de Dios, empieza literalmente a ocurrir una transformación. Entonces no importa cómo llegues, lo importante es en lo que te vas transformando. La palabra te va transformando, el Espíritu Santo te va transformando. Y aquí hay, el líder puede ser un buen líder, capaz y verdadero como lo era David, pero si el liderado, la persona, el seguidor, puede tener características
La característica que yo pondero en Casa de Pan, en Torre Fuerte, Guadalajara, es que la persona sea enseñable, que la persona sea enseñable, que sepa que está en procesos de restauración, porque hay personas que llegan no para ser restaurados, vienen desechados, vienen quebrantados, vienen afligidos, pero no se dan cuenta de su condición. Tienen una sobrevaloración personal, y cuando tienes una sobrevaloración personal, lo que hay es soberbia, altivez de espíritu, y desgraciadamente una persona que es soberbia y que tiene altivez de espíritu y que piensa que él debería ser el líder en lugar del líder que Dios levantó, es una persona que no es pastoreable y que no es susceptible de mejorar, porque su vaso está lleno. Esa persona no le puedes dar nada. ¿Cómo le haces para enseñar a alguien que cree que lo sabe todo? ¿Cómo le haces para enseñar a alguien? Le dices un versículo y te dice, ya me lo sé, y me sé también este, y te empieza a dar un sermón. ¿Cómo le haces cuando corriges, o cómo se haría cuando corriges a una persona que cree que eso que le estás diciendo que hay que corregir no es pecado, no es problema, y no te metas, no seas metiche? ¿Cómo le haces cuando tratas los puntos finos de una persona y le dices, lo que está deteniendo tu progreso es esto, y es exactamente lo que esa persona quiere que no le toques? Porque cada quien tiene sus intocables. Hay personas que no les puedes tocar el ego porque se enojan y se van, y entonces perdiste la oportunidad de pastorearlos. Hay personas que no les puedes tocar a los hijos porque se enojan y se largan. Entonces tienen un montón de pandilleros y se los quieres arreglar y no permiten, perdónenme la expresión, y entonces ¿cómo le haces? El líder tiene que ser muy inteligente para detectar esos puntos de quiebra y empezar a tratar todos los puntos alternos antes de llegar a ese lugar y esperar el momento de la sensibilidad para tratarlo. Pero es bien importante que el liderazgo es una carretera de doble carril. El trabajo de líder, el trabajo de liderado. Los líderes en suma desarrollan a su gente. Es nuestro trabajo desarrollar a su gente, desarrollarlos ustedes, alimentarlos bien, balancear la comida. El mundo está harto de religión, el mundo está harto de sermones dominicales. La gente necesita soluciones, necesita respuestas a la complejidad de la vida, a la complejidad que se refiere a un matrimonio, una empresa, un negocio, una organización. Necesitamos que del líder fluyan las ideas de reino para que las personas que están siendo edificadas puedan llevarse soluciones vivientes a su centro de trabajo, a su familia, al lugar donde ellos están desarrollando su propio liderazgo. Entonces, los líderes trabajan en el desarrollo de su gente. Es bien importante en qué punto te encuentro y a dónde te quiero llevar. O sea, lo primero que le pregunto a Dios es ¿a qué me lo trajiste? Cuando Dios me dice, te lo traje a esto, es un afligido, tiene que ser restaurado, es un líder, tiene que ser habilitado. Un día me dijo de una persona, es un pastor, nada más que está más perdido que el niño perdido. Tienes que reencontrarlo con su vida, con sus talentos y con su ministerio. O sea, Dios es el que dice qué es la persona. De ahí el trabajo del líder es llevar a esa persona a que se reencuentre con su posición y luego darle toda clase de herramientas para que desarrolle su trabajo, para que pueda ser capaz de enfrentar los retos y desafíos. No se trata nada más de tener a la gente ahí y de empezar a condenarla y embabucarla. Se trata de empoderarles. Por eso se necesitan líderes en esta generación, en las iglesias. Se necesitan líderes en las empresas, en las organizaciones. Líderes que estén desarrollando realmente a las personas, que la persona esté creciendo hasta que deje de necesitar al líder. O sea, esa es la intención. El líder sabe que un día la persona tiene que crecer y tiene que volar. Es un hecho natural y debería ser lo correcto y lo adecuado. Es como las águilas.
Las águilas no alimentan a los aguiluchos para que permanezcan en el nido. Los alimentan para que crezcan, se desarrollen sus alas y aventarlos al vacío para que el que vuele se salve y el que no se estrelle sobre la roca. Necesitamos desarrollar el liderazgo de otras personas. Entonces, para desarrollar a la gente, punto número 1, el líder no les da lo que quieren, les dan lo que necesitan. La mayoría de la gente cree tener sus propias soluciones, pero tú no llegas con el médico y le dices, siento esto y esto y esto, y es esto, y deme tal receta. Esa sería una incongruencia. Tú llegas con el médico y le dices tus síntomas, y de acuerdo a tus síntomas, el médico toma una receta y prescribe un medicamento. En el liderazgo es lo mismo. Tú puedes pensar que tú necesitas esto y esto y esto, pero no eres la persona que debe decir lo que necesitas. Es ahí donde se rompe la línea de liderazgo. ¿Por qué? Porque una persona para cambiar, primero tiene que reconocer la necesidad de cambiar. Para solucionar un problema, primero tienes que reconocer la necesidad de que haya un problema. Para poder ser habilitado en un liderazgo, primero tienes que reconocer que hay un líder que te tiene que empoderar. O sea, todo empieza con algo. Y el éxito empieza con el primer paso. Y el primer paso es, para poder llegar a ser lo que quiero ser, primero tengo que aprender a transformar lo que soy hasta convertirme en lo que debo ser. Recuerda que un diamante, antes de ser una piedra fina, preciosa y maravillosa, era un carbón. Un miserable carbón que tuvo que soportar la presión del fuego y tuvo que soportar que al rojo vivo le lloviera. Y imagínese el trauma si el carbón ese sintiera de estar al rojo vivo y que le echen agua, y después cuando sale la lluvia volver a entrar al fuego y otra vez repetir el proceso hasta que aquella piedra, con los cambios tan tremendos de las temperaturas, se forjó y en su centro se formó el diamante. Después, ya que está formada la piedra, hay que quitarle todo lo que estorba, hay que limpiarla. ¿Y quién es el que sabe en qué parte del proceso va la persona? El que lo está liderando, no el liderado. Porque hay liderados, es que el pastor debería, es que el pastor no hace esto, es que el pastor no hace aquello, es que el pastor no le mueve por allá, es que el pastor es el que sabe lo que necesitas. Entonces, este principio es fundamental porque funciona con los hijos, funciona con los empleados, funciona en cualquier tipo de grupo que estés liderando. No les des lo que quieren. Si les das lo que quieren, los haces caprichosos y desgraciadamente se funden. Empiezan a creer que son lo que no son y los pierdes. Se van y empiezan a trabajar por su cuenta, porque sienten y creen que ya son lo que deberían ser, pero no están listos, no están forjados. Eclesiastés 3, capítulo 3 dice, todo tiene su tiempo debajo del cielo. O sea, las cosas son a su tiempo. El botón de la rosa no lo puedes abrir antes de que la rosa brote porque echas a perder la flor. No puedes comerte un mango cuando está verde porque te vas a escaldar. O sea, necesitamos aprender a entender procesos. Y los procesos nos van a llevar a tomar las decisiones adecuadas para no adelantarnos ni tampoco retrasarnos. A la gente no se le da lo que quiere. Por más que haga berrinche, que anuncie su salida, que diga y mande todos los mensajes que mande, a la gente se le tiene que dar lo que necesita, porque el líder es el que sabe en qué punto de su proceso va, en el lugar de su desarrollo. Les he puesto el ejemplo. Un día Dani, mi hijo de 6 años, me dijo, papá, dame $1,000,000. Dije, ¿qué? No necesitas, imagínate, no le vas a dar a un niño ni 100 pesos, porque llega al lugar donde va y se lo quitan, se lo roban. No le puedes dar a una persona lo que todavía no sabe hacer, lo que todavía no sabe controlar. El líder le da a la persona lo que está necesitando. Es lo mismo, Pablo decía, no les puedo dar el alimento sólido porque todavía toman leche. O sea, si hablamos de la experiencia bíblica de los líderes bíblicos,
Los líderes bíblicos le daban a la gente lo que necesitaban, no lo que querían. Luego llegan, pastor, ¿por qué no nos ha enseñado guerra espiritual? Primero se dice espiritual y segundo, ¿qué te importa a ti? Si todavía tienes que cambiar esto, modificar esta acción, todavía tienes problemas aquí, tienes problemas acá y tienes problemas acá, mientras no arreglemos lo básico, perdón, mientras no sentemos las bases y tenemos tu solidez y estés bien consolidado, ¿por qué quieres ir a aprender lo que quizás viste en otros y te gustó y te agradó? ¿Por qué quieres comerte un filete de pescado si tienes 2 años, hijo? O sea, no puedes. No es que uno sea egoísta, no es que el líder diga, no, si le doy eso, no, y va a ser mejor que yo, y a lo mejor, no tenemos intereses mezquinos, eso se nota en todas las acciones, en todas las palabras y en todas las actitudes. Es que le estoy dando lo que necesita. Y cuando la persona no es liderable, cuando la persona no es enseñable, pues se empieza a separar del líder. Y cuando se empieza a separar del líder, lo que hace es separarse de la fuente a la que Dios lo puso para desarrollarse, crecer y forjarse hasta llegar a ser un diamante. Entonces, es una lucha permanente. No es una condición de una congregación o de una empresa, es una condición de liderazgo mundial. Las personas no han aprendido que todo lleva un proceso, que todo tiene su tiempo y que tenemos que involucrarnos a través del liderazgo en el proceso y cumplir los tiempos para que entonces todo salga bien. Lo mismo ocurre. Tú no entras a la facultad de medicina y en el primer semestre dices, ya con lo que sé, voy a abrir mi consultorio y voy a dar consulta y voy a operar a toda persona que me llegue con una tripa y salida. ¡No puedes! No tienes los suficientes conocimientos, ni la experiencia, ni el roce, ni el trato. No has aprendido lo que tienes que aprender para poder ser un médico que ya pueda tener el consultorio, que pueda tener el dispensario médico, o que pueda estar en un hospital. Tienes que aprender, porque hay tiempos para aprender y hay tiempos para hacer. Y todos tuvimos que pagar ese precio. Yo tuve que pagar ese precio. Tuve que sentarme, tuve que escuchar, tuve que aprender, tuve que ser regañado, tuve que ser tratado, tuve que ser, me traían así, a mí el apóstol Carlos hace 12, 13 años, así me traía, mira, la universidad, y bebé, y corre por esto, y haz esto, y haz esto, y 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 esto. Y terminaba yo medio muerto al final y levántate porque tenemos que prepararnos para mañana. Pero si ya se acabó, no, 4 o 5 de la mañana. Y todavía 4 o 5 de la mañana no hemos terminado. ¿A qué hora llega la gente? Pues a las 9, apóstol, hay que dormir algo. No, hasta que acabábamos. O sea, tuve que ser forjado. Y cuando salí, cuando me dieron la patada para empezar la congregación, Dios mío, dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Es que tenemos que aprender a ser lo que somos. Tenemos que aprender a ser cachorros cuando somos cachorros y tenemos que aprender a ser leones cuando somos el líder de la manada. ¿Quién es el responsable de eso? El líder. Por eso el líder siempre te está moliendo. No es lo que quieres, es lo que necesitas. No, pero no es lo que quieres, es lo que necesitas. Y te voy a dar lo que necesitas, aunque te prives. Pues es bien necesario. Porque si el líder se deja mangonear y empieza a hacer lo que las ovejas dicen, lo que los empleados dicen y lo que la gente dice, se va a convertir en una persona adicta a la aprobación. Entonces va a empezar a hacer lo que la gente dice y no lo que él tiene que hacer. Dejará de ser un líder para ser un pelele. No, a la gente no se le da lo que quiere. A los niños no se le da lo que quiere. A las personas que son nuevas en el evangelio no se les da lo que quiere. Porque, pastor, fui a un congreso y profetizaban y hacían y deshacían y ya llega haciéndolo él y queriéndolo hacer él. ¡No! Tiene que aprender y tiene que entender fundamentos, desarrollarse, crecer.
antes de enfrentarse al gigante, David tuvo que enfrentarse a una cucaracha, y después a un ratón, y después a un gato, y después a un perro, hasta que un día se enfrentó a un león, y luego un oso, y luego un gigante. Procesos. Si no estamos dispuestos a procesos, se funden los focos. Hay quienes son focos fundidos. Por eso tenemos un montón de gente que no es nada, que no está haciendo nada en el Evangelio, no está produciendo nada en el Evangelio porque no tienen resultados, porque no vivieron el proceso correcto. Esto lo entendió Pablo. Cuando Dios dijo, apártame a Pablo y a Bernabé, Pablo lo entendió perfectamente, Bernabé no. Entonces Pablo dijo, yo me imagino, el apóstol, aquel apóstol que había sido tratado, que había tenido un encuentro con Jesús, que fue perseguidor y luego fue perseguido, y que tuvo que vivir bajo la presión de que no era ni de aquí ni de allá. Ya no lo querían los fariseos y los doctores de la ley, la iglesia ya no lo quería, lo abominaban, y los cristianos le tenían miedo, y tuvo que pasar por todos esos procesos. Y de pronto Pablo dice, Bernabé, pues vámonos. Y Bernabé dice, Juan Marcos, vente. Dice, él no va. No, ¿cómo no? Yo quiero que vaya. Él no va. Se pelearon los apóstoles. Porque uno tenía entendimiento, el otro, aunque es un gran apóstol, desaparece de la Biblia. No podemos ver las señales, desaparece. ¿Dónde están las cartas de Bernabé? A los corintios o a los mexicanos, ¿dónde está el evangelio de Bernabé? ¿Dónde? Menciones, mas no dejó la huella, y era un apóstol que traía una asignación mucho más grande que la de Pablo. El problema es que no era tiempista, ni perfilador, que es cosas que voy a enseñar ahorita. El líder de Dios es tiempista. Es entendido de los tiempos, pues, para que se entienda cuándo es tiempo de y cuándo no es tiempo de, y no confunde las señales, porque puede estar confundiendo las señales. Es que yo recibí la señal. No confundas las señales, porque si confundes las señales, cuando crezcas, imagínate en una guerra y tú confundiendo las señales. Vas a terminar matando a tus propios soldados, vas a terminar haciendo cosas incorrectas. ¿Por qué? Porque no sabes distinguir cuando una señal es de Dios y cuando es una tentación de Satanás, y cuando es voz del mundo, y cuando es tu propia carne, tus propios anhelos. Tenemos que aprender, por eso este discipulado es así, aprender. Tenemos que llenarnos primero para después sacar, después dar. Aprender para enseñar, aprender para poder dar cosas eficientes y eficaces. Número 2, no les endulzan los oídos diciéndoles lo que quieren escuchar. Un líder les dice la verdad a lo que tope. Sí, porque hay quienes endulzan el evangelio, lo hacen suavecito. No te preocupes. No. Número 1, no te doy lo que quieres, te doy lo que necesito. Número 2, no te voy a endulzar los oídos, te voy a decir la verdad, porque la verdad no necesita defensa, la verdad tiene que ser expresada, y la verdad es nuestro trabajo para poder producir la libertad. Si yo te endulzo el evangelio, no te hago libre. Por eso hay una iglesia híbrida en todas las naciones de la tierra. No estamos hablando solamente de Estados Unidos, México y Canadá. En todas las naciones de la tierra hay muchas personas que no son gente consolidada en el evangelio, y luego dan mal testimonio, hacen cosas que dices, ¿cómo pueden hacer todo eso si son cristianos? ¿Cómo puede vivir de esa manera si es cristiano? ¿Cómo puede estar en semejante pecado y decir que es cristiano y sigue ministrando? ¿Por qué? Porque tenemos desgraciadamente personas que tienen los oídos endulzados, que les dieron palabra suavecita, que nunca les dijeron, esto es pecado, esto es verdad, esto es lícito, esto no es lícito. No fueron enseñados de manera correcta. Entonces, un líder no endulza los oídos. Un líder te dice la verdad. Un líder te dice lo que tienes que hacer, aunque te duela.
aunque te enojes, aunque te prives, aunque sientas que ya no puedes más. ¿Por qué? Porque te está enseñando, te está forjando, te está sacando tu mejor versión. Luego, número 3, cuando un líder te está forjando o le interesas, no te complace. Los líderes no estamos para complacerte. El líder te agita, te incomoda, te desafía, te pone a pensar, te hace que te incomodes con tu pecado, te produce que estés rabiando porque las cosas no son como tú quieres. Es lo normal, así se educa a los hijos, así se educa así se forja uno en una empresa, así se enseña en el ejército. Imagínate en un ejército donde pónganse cómodos, chavos, no hay problema, disfruten de la vida mientras se puede. No, 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 no. En el ejército, el sargento llega a las 4 de la mañana con una manguera de presión a proporción a chorro helada y aunque se mojen las camas y tengamos que tirar los colchones y mañana vamos a dormir solamente entre los fierritos porque son catres. O sea, no estamos jugando. En el Evangelio no estamos jugando. Estamos inscritos a la milicia de Dios. Tenemos que aprender a ser desafiados, a ser confrontados. El líder no está para complacerte, no es para que, ay, qué bonito el pastor, ay, qué bonito habla, ay, qué chido se siente. Para empezar, quita la palabra chido de tu lenguaje, es muy naca, es muy fea, y empieza a hablar correctamente. Te desafía, te incomoda, lo escuchas y, ay, es que me incomoda, es que me agita, me irrita. Sí, ese es el líder. Así se forja a los campeones. Yo trabajé en deportes de alto rendimiento, donde en lugar de decir, ay, vamos, estrellitas, ustedes son las estrellas de la ciudad y deténganse a dar autógrafos. No, cuando íbamos de las concentraciones en los hoteles y estaban ahí dando autógrafos y pasaba, yo les daba con el hombro. Y, ¿qué pasó? Órale para acá. Usted no es estrella, usted es un guerrero y está concentrándose para ir a dar un buen partido. O sea, no, eso no quiere decir que no disfrutemos de las mieles, pero todo tiene su tiempo. Cuando estás siendo forjado, el trabajo de líder es, te incomodo, te pongo a trabajar, te estoy pidiendo resultados, te estoy ubicando, te estoy poniendo en tu sitio, te estoy colocando la palabra que te haga pensar y razonar y que empieces a aquilatar destino y que empieces a aquilatar las cosas que son reales y verdaderas. ¿Por qué? Al hacerte pensar, lo que hace el líder es te está añadiendo valor, te está enseñando, porque va a haber un día en que ya no vas a tener al líder, va a haber un día en que ya no vas a tener al forjador, y entonces ¿qué vas a hacer? Pues vas a tener que tomar decisiones, vas a tener que hacer las cosas, vas a tener que equivocarte y vas a tener que enfrentar guerras donde vas a estar solo. Hay guerras que se pelean solos y hay que estar preparadas para ellas. Entonces, estos 3 puntos son fundamentales para el desarrollo de tu gente. ¿Quieres realmente desarrollar a tu gente? Esto no significa que seas así odioso. No. Conserva tu carisma. El líder que quiere desarrollar a su gente no le da a la gente lo que quiere. Le da lo que necesita. Es igual con los hijos, es igual en una empresa a los empleados, es igual en una red a tus afiliados. O sea, no le das lo que quiere, le das lo que necesita, porque si le das lo que quiere, se hace terco y caprichoso, al rato te anda robando, al rato anda hablando mal de ti, cuando ya no le das, cuando ya no le estás cumpliendo sus caprichos, eres el malo, eres un ojete, ya no sirves para nada. ¿Por qué? Porque tú lo echaste a perder, le diste lo que quería. No, señor, le voy a dar lo que necesita, lo voy a enseñar a forjarse, lo voy a enseñar a pescar, porque si le doy de comer, se va a hacer baquetón. Mejor lo enseño a pescar, no le voy a dar nada gratis. ¿Por qué? Porque usted no sabe ganarse la comida todavía, la tiene que valorar. Con los hijos es igual, le vuelvo a repetir, con los empleados es igual, en cualquier organización, con las personas que están abajo es igual. Les tienes que enseñar a hacer. Por eso, dales lo que necesitan. Hay veces necesitan carácter, hay veces necesitan aprender a ser obedientes, hay veces necesitan aprender el oficio, hay veces necesitan desarrollar inteligencia,
hay veces necesitan ser más humildes, hay veces necesitan valorarse un poquito más porque tienen baja autoestima. O sea, en realidad, ¿qué está necesitando tu gente para que le des eso? Para eso tienes que ser alguien que esté cuidando y que esté muy cercano a tu gente, viéndolos, leyéndolos. Ahorita enseño eso. 2, no les endulzan los oídos diciéndoles lo que quieren escuchar. No. Yo soy de las personas que si no quiero dañar, mejor no le digo nada. Porque muchas veces hay quienes son como los gatos, se acercan a ronronear para que los acaricies. Pero si la caricia no es lo que necesita, no se la voy a dar. ¿Por qué? Porque el amor hay veces hace daño, aunque usted no lo crea. El amor tiene su límite. El amor tiene su proporción. No estoy hablando del amor conyugal, para que no vayan a voltear con la esposa. ¿Ya ves, vieja? No. Estoy hablando de líder, seguidor. Sí, para que no se salga del contexto. Este tiene su límite. Te amo, pero porque te amo, te forjo. Porque te amo, te exijo. Porque te amo, te tengo que... Ahorita no es tiempo de acariciarte, ahorita es tiempo de redarguirte. Y como si me pides que te redarguya y probablemente te rompa, mejor me callo, espero el momento propicio y guardo silencio. Así, Dios es así hay veces con nosotros. Hay veces guarda silencio para no rompernos, para no dañarnos. Con los hijos es igual. Hay veces es mejor guardar silencio cuando pase la ira, cuando pase la tensión, entonces puedo hablar contigo y decirte las cosas, pero no te voy a endulzar los oídos. Así decirte, qué bonito y qué lindo, mira qué hermoso pecador. No, señor, no, señor, no. Si en este momento no puedo porque tengo ira, mejor me callo. Para no dañarte el corazón, para no golpearte fuerte. Pero no te voy a dar, no te voy a endulzar los oídos. No es lo correcto. Número 3, cuando un líder te está forjando, cuando realmente le interesas, no te complace, te agita, te pica la cresta, te incomoda, te desafía, te hace sentir, ¿para qué vine? ¿Para qué me conecté? Sería ahorita, ¿para qué lo estoy escuchando? ¿Por qué? Porque te pone a pensar, te confronta con tu pecado, te pone así. Y a nadie nos gusta estar frente a frente a nuestro pecado, no nos gusta estar frente a frente a las situaciones que estamos haciendo mal. Normalmente evadimos, pero mientras no te enfrentes a la situación, no creces, no te desarrollas. Así es que cada vez que pueda, te voy a confrontar con tu pecado para que crezcas, te arrepientas y seas una persona correcta en el Evangelio. ¿Por qué? Repito, el líder te está añadiendo valor. El líder te está añadiendo valor. Entre aquellos hombres, escúchame esto que te voy a enseñar. Entre aquellos hombres de la cueva de Adulam, había quizás gente con mayor preparación que David. Probablemente había unos con mayor experiencia y había mejores líderes que David en la cueva. Algunos eran más ricos que David. Sí, claro que sí. Personas que lo rebasaban en algún aspecto, claro que sí. Nunca rebasarás a la gente en todos los sentidos. En lo único, en lo que tú tienes que ser el que siempre esté arriba, es en el conocimiento y la preparación, no más. Porque si no, serás un líder frustrado. Imagínate, yo como líder, si hablamos del área financiera, que hay veces llego yo en mi Robocop a la iglesia y llegan carros último modelo, carros graciosos, compactos, bonitos. ¿Cómo me sentiría yo? No, es que eso no es lo que aquilata un líder. No, en la cueva había unos que rebasaban a David en muchas áreas, en muchas cosas. Y eso como líder tienes que saberlo, tienes que ser inteligente. Mi trabajo no es rebasar a los liderados en todos, porque una ocasión hubo alguien que dijo, pues si nosotros somos las ovejas y tenemos mejor carro que el pastor, ¿qué nos espera en esta congregación? Espérate, dale gloria a Dios, porque mi trabajo no es tener mejor carro que tú, ni tener mejor casa que tú, ni traer la mejor corbata, ni la mejor ropa. Mi trabajo es
estar más preparado que tú, fíjate. Tener una mejor relación que tú. Estar ungido por Dios. Estar con una relación totalmente llena que refleje que yo no estoy comiendo almejas, que yo estoy en el Espíritu Santo metido con Dios. Ese es mi trabajo. ¿Por qué? Porque es liderazgo espiritual. Entonces en la cueva había un montón de gente mejor que David. Y el líder visionario sabe y está dispuesto a trabajar con otros líderes que aunque lo superen en otras áreas, aunque lo superen en cualquier otra cosa, son desafiados a ser mejores a causa de la efectividad del líder que los está trabajando. No, si no, estaríamos frustrados. Si no, el que debería dirigir aquí en México sería el más rico de la nación. No es así. El líder trabaja, desafía. Me rebasas en dinero quizás, pero tu dinero no compra el conocimiento. Tu dinero no compra la sabiduría, mucho menos la unción y mucho menos la relación con Dios. Por eso cuando Pedro se encuentra con aquel Simón que quería comprar el don, que les dijo, enséñenme a eso, yo quiero, y les daba una lana, él contestó que tu dinero perezca contigo. Yo he tenido que contestar una sola vez eso. Cuando hubo personas que quisieron comprar mi dignidad y mi ministerio, un día, amenazado aún de muerte, les dije que su dinero perezca con ustedes. Yo sé quién es Jesucristo, yo sé a quién sirvo y yo sé las razones por las cuales lo hago. Y Dios nunca me dejará y nunca me desamparará. Y bendigo a Dios porque así ha sido y gracias a ustedes. Gracias a ustedes. O sea, no, estoy en la generación más bella de Casa de Pan Torre Fuerte, Guadalajara. En una generación que sí, tiene sus altas, sus bajas, tiene sus rebecos, tiene las personas que hay que estar trabajando más que otras, pero eso es lo normal. Imagínate que todo estuviera ya así, todos tranquilos, aguados. Eso no va, jamás va a ser lo que quiero, ni jamás va a ser lo óptimo. Entonces el líder visionario está dispuesto a trabajar con personas que lo rebasan en cualquier otra área. Y esos son desafiados a ser mejores a causa de la efectividad de su liderazgo. Y cuando eres líder de líderes, que es el caso de un pastor, de un apóstol, de un ministro, cuando eres líder de líderes, o del dueño de una empresa, o de la cabeza de una organización, que tiene que liderar a otros líderes, cuando eres líder de líderes, debes desarrollar la suficiente inteligencia para hacer y formar con ellos un equipo de trabajo donde cada cual sea el mejor en su área y puedan compartir y convivir sin pelearse y sin estar buscando plataforma ni reflector. Porque ser líder de líderes es más complejo, no es tan fácil. Cuando los hijos te salen brillantes hay que tener capacidad para dirigirlos. Cuando la gente te sale muy fuerte, muy buena, una generación como la que yo tengo ahora. Ahora tengo gente capaz, tengo gente con revelaciones, tengo gente que sabe hacer las cosas, tengo gente obediente. Bueno, pues esta gente es más difícil de liderar que si estuvieran ahí como borregas todo el tiempo. Es difícil liderar líderes, pero hay que desarrollar esa inteligencia para trabajar con ellos en equipo. Vamos a trabajar en equipo. Y se debe colocar a cada persona conforme a sus dones, talentos y habilidades y aprender a controlarlos cuando se desbordan. A ver si me escuchó esto porque esto es bien fundamental. Aprender a controlarlos cuando se desbordan. Esto le llamo el efecto río. Diga conmigo el efecto río. El efecto río es que un líder de líderes es como si un río estuviera ramificado como los ríos de Israel. Estoy liderando ríos, estoy liderando líderes. El líder es como un río. Entre más agua logra llevar a su corriente, se hace más fuerte. Entre más agua logra llevar a su corriente, se hace más fuerte. Y entonces,
como se hace fuerte, la tendencia de los líderes es a desbordarse. Se quieren desbordar. Es como cuando una persona entra a una carpintería, aprende el hacer carpintero, y cuando ya siente que ya sabe todo, va y se pone enfrente y pone su propia carpintería. Ese es el efecto Río. Se desbordan. Los líderes tienden a desbordarse. Los líderes tienden a desquiciarse. Así somos los líderes, somos desesperados, queremos las cosas y queremos más y queremos siempre lo mejor, y nos hacemos de un excelente paladar y siempre estamos buscando más y lo mejor y más, y después empezamos a desarrollar talento, estilos, formato, y empezamos a ningunear y a minimizar el líder. Pero al final de las cuentas el líder sigue siendo el líder. Y es el que tiene que controlar las aguas corrientes de los líderes. Cuando ya se quiere desbordar, le tiene que decir: espera, te estás desbordando y el agua desbordada destruye. Espera que todo regrese a su cauce para que veas que tienes que seguir fluyendo de esta manera. Y entonces te conformo en el equipo, y una vez formado el equipo, todos en formación, cada cual está en su posición, donde son más fuertes, donde son más efectivos, y ahí el líder los faculta, los empodera, los proyecta, y los líderes los empiezan a desarrollar. El tren está de acuerdo, es como un shofar que suena. Voy a repetir, eso es muy importante. Una vez que ya están en equipo, todos en formación, cada cual en su posición. ¿Cuál es su posición? Donde son más efectivos, donde el líder los tiene que facultar, empoderar, proyectarlos, los tiene que enseñar. Los lanza a trabajar en equipo, todos juntos, como un cuerpo que está bien coordinado. Mi cabeza no se mueve para donde quiere, se mueve para donde yo la muevo, y mi mano no me da un guamazo porque yo no le he ordenado que me lo dé. O sea, trabajando en equipo. ¿Para qué? Para producir desarrollo y crecimiento. ¿Qué es? Mi trabajo en la iglesia es encontrarme con los que van a ser, voy a empezar con los que van a ser apóstoles, y empezar a enseñarle a ser apóstol, darle todas las herramientas, equiparlo, empoderarlo, hacerlo, forjarlo, hasta que se haga un super mega apóstol. Encontrarme con los que van a ser profetas, que son los que más trabajo cuestan. Son como las cabras. O sea, les gusta brincotear y les gusta andar. Hacen un desastre, se enojan y maltratan, y hasta a ti te maltratan. O sea, hacen cosas incorrectas. Y estos los tienes que tratar y los tienes que empoderar y los tienes que enseñar y los tienes que ir llevando hasta que ¡pum!, se hagan grandes profetas a las naciones, que no tuerzan la palabra, que distingan voz de Dios, que hagan lo que tienen que hacer. Así como al apóstol, enseñarle qué es un apóstol, enseñarle el encuentro con Jesucristo, enseñarle las asignaciones. Al profeta, enseñarlo a distinguir voz de Dios. Que no se equivoque, que no se distraiga, que no le agregue, que no le ponga su humanidad, que no diga su opinión, que se cae la boca cuando tiene que callarla, y que hable cuando tiene que hablar, y que actúe cuando tiene que actuar, y que no haga nada cuando no tiene que hacer, que reciba cuando tiene que recibir y que se niegue a recibir cuando no. O sea, enseñarlo a ser un buen profeta. Y yo he ido desarrollando poquito a poco. Yo sé quién tiene llamado apostólico y yo sé quién tiene llamado profeta. Y luego está el dedo salido, que son los evangelistas. Hay que llevarlo a su lugar, ponerlo en su posición y en sus marcas. Yo sueño con un ministerio evangelístico, con tener uno que sea enseñable y llevarlo hasta desarrollar un ministerio evangelístico, porque quiero hacer una especie de teleevangelista. Casa de Pan Torre Fuerte, Guadalajara, ahora que vamos a tener la radio y la televisión, que ya están las concesiones en Torre Fuerte, Ciudad de México, en Central, poder decir, tenemos al teleevangelista,
y lo vamos a poner a que comparta el evangelio y a que lo sigan las masas y hacer eventos masivos y con el carisma que tienen los evangelistas, que atraigan a la gente, que el evangelista sea lo que tiene que hacer. Pero hay que ponerlos a todos en posición. Entonces, los colocas en su posición y ahora sí en sus marcas, a desarrollarlos, a empoderarlos, a proyectarlos, a facultarlos, a enseñarlos. Es como un hijo. Al principio quiere ser, ¿qué vas a hacer de grande? No, pues astronauta. Y tú dices, todavía no sabemos qué va a ser, porque todos queremos ser astronautas. Y si de niña quieres, ¿qué va a ser de grande? Una Barbie. No podemos rebajar la muñeca. Entonces esperamos a que entienda. Pero ya cuando un día empiezan a desarrollarse, ya los empiezas a ver y ves que son buenos para una cosa, los empiezas a guiar, ¡pum!, hasta que los mandas a que sean lo que deben de ser, para que no se te corrompan, no se te pierdan. Después está el pastor. El pastor tiene características muy especiales. Para empezar, la Biblia dice en boca de Jesucristo que el pastor da la vida por las ovejas. Entonces tiene características muy especiales. Muy especiales. Para amar a la gente, para llorar por la gente, para cuidar a la gente, para conservarla, para aceptarla, para no estar de pleito con nadie, para conciliar, o sea, tiene características muy especiales. Entonces tenemos que colocarlo en la posición. Además es un cocinero. Es alguien que tiene que aprender a trazar muy bien la palabra, a entenderse muy bien con Dios, para recibir las revelaciones y preparar los manjares que se van a comer las ovejas. Entonces lo tenemos que poner en su posición. Y finalmente el maestro. Los maestros de la palabra. Empezar a enseñarlos el celo de la palabra, enseñarles fundamentos, enseñarles la diferencia entre una dispensación y otra, permítame la expresión. A enseñarle a estudiar contextos, enseñarle homilética, hermenéutica, enseñarle todo lo que necesita saber, escatología, lo que sea necesario, de tal manera que el maestro se forje y entonces apuntalamos la iglesia. Los lanzamos, los enseñamos, los hacemos altamente productivos, bien enseñados en su área, bien desarrollados en su área, y para después un día, cuando ya les crecieron las alotas, vámonos a volar como a mí me dieron una patada en el trasero y me dijeron, ya no puedes estar aquí, eres pastor y te vas para afuera. A volar, así tiene que ser. Y entonces, ya que están listos en sus marcas, listos fuera, en todo ese proceso, debes enseñar a la gente, como buen líder, a que tengan seguridad. La seguridad es como la actitud. Una persona puede tener una actitud muy positiva, pero no tiene seguridad, no hace las cosas. ¿Por qué? Porque no es, y si fracaso, y si me cae un rayo, y si me muerde un perro, y si no doy el ancho, y si le hablo para novia me dice que no. O sea, si no tiene seguridad no sirve. ¿Qué es? Empiezas a darle seguridad. ¿Cómo se da seguridad? En el proceso. Los estás enseñando y los estás habilitando. Los estás enseñando y los estás habilitando. Les vas dejando que corran un poquito. Les decía la semana pasada, la gente que estás liderando es como un papalote. Le sueltas la cuerda y cuando ves que hay peligro le jalas la cuerda para que no se enrede por ahí y los vas soltando poquito a poquito hasta que un día le cortas la cuerda y vuela solo. Vuela solo. Si se rompe ese proceso, se echa a perder el ministerio. ¿Quién sabe el proceso? El líder de líderes. Pero estamos hablando de el código David. David era un líder de líderes. ¿Qué hizo? De 400 afligidos, endeudados y todo lo que traían de aflicción y amargura de espíritu, hizo un ejército de guerreros, de campeones. Forjó al mejor ejército de su tiempo.
pero los tenía cada quien en su lugar. La única vez que quitó a uno de su lugar lo mataron, pero era lo que quería. A Urías Eteo, pónmelo al frente. La Biblia no dice que era un general. La Biblia no dice que era un capitán. No dice que era un centurión. Era un soldado. Era un guerrero. Lo pusieron al frente. Lo mataron. Era lo que quería David. Cuando pones al frente a una persona que no está lista, que no tiene las habilidades, que no sirve para el cargo, que no es quien debe de estar, lo fundes. Lo revientas. Al rato es como la India María, ni de aquí ni de allá. Tenemos que trabajar mucho. Trabajar mucho a la gente en su seguridad, ya que ninguna capacidad personal compensa la inseguridad. La inseguridad es un enemigo del que casi nadie habla, pero tenemos que estarla trabajando. Ya cuando el profeta ya le haya más o menos, ya sabe distinguir la voz de Dios, ya sabe que sí fue Dios el que le habló, ahora ven, le pones el micrófono, no se lo sueltas, ahora diles lo que Dios te dijo. Y si empieza a decir, es que yo pienso, le quitas el micrófono, ya vete. O sea, ¿por qué no podemos llegar a esas cosas? Donde decir, ya los estamos enseñando a tener seguridad. No con todos. Los que no son enseñables, ¿cómo les enseñas? Si hacen lo que se les antoja. Los tienes que ir enseñando, los vas capacitando, los vas forjando y les vas soltando la cuerda hasta que un día los ves y dices, está listo. Está listo el superhéroe, está listo el campeón, está forjado el líder. Vamos, vuela, corre, haz lo que tienes que hacer. Camina, ve con entusiasmo. Lucha por tus ideales, crece, sé grande. Porque estás listo. Porque llega un momento en que ya está listo y ahí está ocupando espacio, respirando aire que no le corresponde. Imagínate una aguilota ahí con el águila papá y el águila mamá y el aguiluchón ahí. Ya un águila completa. No, ¿sabes qué? Al cuerno, ya vete. Sí llega el momento, pero no es antes. Si se hace antes, se echa a perder el producto. Todos lo sabemos. Sí, el otro día hicimos galletas con mi esposa. Bueno, ella los hizo, nosotros éramos sus achichincles. Y cuando metimos las galletas al horno, pues el bebé, ya sáquenlas. Si las hubiéramos sacado antes del tiempo de cocción, se hubieran echado a perder. Lo mismo es con las gelatinas. Las metes al refrigerador y aunque el niño esté, ¡ay, gelatina, dame gelatina! No las saques hasta que cuaje. A los líderes no los podemos habilitar hasta que cuajen. Por eso después se hacen judíos errantes, después andan, no son ni de aquí ni de allá, no reconocen ninguna autoridad, andan dando tumbos por aquí, por allá, haciendo tonterías, dando mal testimonio. Hay tanta gente así que tú dices, santo Dios, no tienen autoridad. Y si les quieres decir algo, se enojan y se alejan de ti. Son muy hábiles ya para evadir la autoridad. Necesitamos que cuajen. Yo necesito que ustedes cuajen, que se hagan, que se forjen, que se logren poner la medalla. O como dicen en redes, que te pongas el pin para que puedas ejercer. Ya cuando tienes el pin, no uno se lo pone. No vas y compras un pin. Mira, me compré un pin y ahora ya soy esto. No. No, es el liderazgo. Es la organización la que dice, ya se lo ganó, se lo vamos a poner. Ahora sí, a volar palomas, no antes. Así es la situación. El líder inseguro siempre quiere ser el primero. Detéctalos. Un líder inseguro siempre quiere ser el que gana. Un líder inseguro siempre quiere estar en el aparador. Están consumidos por ellos mismos. Están tan consumidos por ellos mismos que pierden su proceso y pierden su destino y pierden lo que sea y no les importa seguir perdiendo porque están consumidos en su propia persona y con frecuencia lo que hacen es traer gente de segunda a su alrededor. Patiños, ¿sí entiende el concepto? Patiños. Un patiño es como el Chicote con Pedro Infante. Todo lo que hagan un Pedro, todo está bien. O el Viruta de Capulina. Un patiño es uno que, el Marcelo de Tintán.
O sea, le puedes golpear, pegar, hacer, deshacer, doblar, aventar, tirar, les haces lo que sea y ellos ahí siguen. ¿Qué necesita, patrón? Eh, eh, cuando ya vio, ya se quemó, ya se fundió su liderazgo, se empieza a acercar de patiños. Ya no es capaz de liderar. ¿Por qué? Porque no se desarrolló, se fundió, se quemó. Por otro lado, un líder seguro se enfoca en los demás, se enfoca en los demás y desea que progresen. Por lo tanto, sabe cuándo callar y sabe cuándo permanecer entre bambalinas, detrás de... Sí, cuando se trata de ti, yo no te hago mosca, yo no te hago ruido para que brilles, para que crezcas, para que te asegures de que estás haciendo las cosas bien. Los líderes de líderes escuchan lo que no se escucha. O sea, saben leer lo que hay detrás de las palabras. Son perfiladores. Saben leer las actitudes, las decisiones de sus líderes. Yo sé leer a mis líderes. Les tengo que apretar la tuerquita, les tengo que apretar la tuerquita. Lo sé leer muy bien. Y los cuido. Como decía mi amigo Marcos Vidal, no son muchos, pero Dios los puso ahí. Y si ellos se dejan, es una generación que va a ser poderosa, que va a alcanzar cosas grandes y va a establecer el reino. Y van a edificar ministerios muy, muy grandes y fortalecidos. Un líder de líderes sabe escuchar aún la ausencia. Cuando el rebelde se va y escucha, se fue, no hay problema. Como dicen en mi pueblo, lo deja ir, si regresa es que si era de aquí. Porque sabe leer la ausencia y el silencio. Y sabe abrir la puerta para que regrese. Porque uno es demasiado pequeño para hacer cosas grandes. Regrésate, necesitamos en el equipo. Vamos a trabajar. Pero ahora vamos a trabajar en orden, en la voluntad de Dios. Y un día, como David, podemos decir, tenemos un ejército victorioso. ¿Qué fue? Que cuando David, ya cansado y viejo, estaba siendo derrotado por un gigante, uno de esos se levantó y agarró al gigante y lo mató. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque era alguien que había sido entrenado. Había sido bien entrenado por su maestro. Bien entrenado. Por eso es que los necesito. Bienvenido, te necesito. Yo te dediqué tiempo, dinero y esfuerzo. Yo te dediqué mi amor. Yo te dediqué lo mejor de mí mismo. La puerta está abierta, pero vamos a hacer las cosas bien. Ahora vamos a forjarte y vamos a darte, retomar el nivel que tenías y vámonos para adelante, porque hay una ciudad que ganar, hay un país que ganar, hay un reino, que es el reino de Cristo, que tenemos que establecer sobre la tierra. Eso es lo que pasa cuando forjas líderes. Un día estaba David allá triste y decía, ¿quién me diera un poco de agua de los pozos de la casa de mi padre? Y se levantó uno de estos y cruzó los ejércitos de los filisteos y llegó hasta donde estaba el pozo, sacó el agua y se la llevó. Porque el líder le da su valor a la persona, no a las acciones, no a las palabras, no a las cosas. Usted tiene valor por lo que es en Cristo. No es por lo que tiene, ni por lo que haga, ni por lo que debe, ni por lo que tiene que hacer. Y se necesita mucha humildad para hacer las cosas bien. Mucha humildad para retomar el camino y vámonos para adelante. Como decía el profeta José, lo pasado, pasado. Vámonos para adelante. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a trabajar con entusiasmo. Vamos a hacer que la gloria de Dios descienda. Y vamos a ganar esta batalla. ¿Por qué? Porque no estamos perdiendo el tiempo. Dios nos unió con un propósito real, con un propósito verdadero.
Dios nos puso juntos a trabajar y para mí es un privilegio trabajar con ustedes. Es un honor. Cuando yo esté viejo y los vea desarrollarse y los vea que están haciendo lo que tienen que hacer y los vea trabajando, haciendo la obra que Dios les envió, creciendo y desarrollándose y siendo un ejemplo de Jesucristo en su generación, voy a ser un viejo orgulloso, viéndolos crecer, viéndolos ganar, viéndolos triunfar, viéndolos hacer la voluntad de Dios, viéndolos ser grandes, ricos, prósperos, bendecidos, todo lo que Dios les quiera dar. Porque ese es el trabajo del líder. Empoderar, guiar, edificar la vida de los demás. Y después, cuando ya estaba muy viejo, le buscaron refugio y le buscaron que muriera en paz, que muriera calientito. ¿Por qué? Porque él dio su vida por su gente. Porque él supo ser un líder que hizo lo correcto con su gente. Eso debe de ser. Sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Sin intenciones mezquinas. No persuadimos. Alguien me decía el otro día, hazles llamadas personales para que depositen. Dije, no. Mis ovejas no están acostumbradas a ser tratadas así. Son libres. Y saben que la fidelidad es un alto valor. Y yo no los ando presionando, ni los ando arriando, porque no soy ese tipo de persona. No hay malas intenciones. No tengo eso en mi corazón y lo saben. Por eso nos amamos, porque nos conocemos muy bien. Así es que vamos a continuar con el código de David la próxima semana. Esto se va a poner muy interesante, porque no quiero dar pajita, quiero dar muchas herramientas para que se desarrollen y crezcan y hagan que su gente se desarrolle y crezca con ustedes. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, la honra, el honor y la alabanza, porque tú eres bueno, fiel y santo, verdadero. Te pedimos, Padre Dios, que llenes de bendición Casa de Pan, Torre Fuerte, Guadalajara, y todas nuestras casas de pan. Bendice a mis hijos espirituales, prospéralos, llénalos de luz, de paz, de amor, de gracia, de gozo y de alegría. Dales tu ayuda, protección y bendición, en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerden que hoy a las 8 de la noche, el pan diario de Casa de Pan, desde el horno de la casa de su viejo pastor hasta la comodidad de su mesa. Estamos viendo el principio de la separación y está glorioso. Vamos en el tercero, pero hoy vamos a ver ya el cuarto. Yo ya tengo ganas de avanzar, nada más que me regresé porque alguien me pidió que abundara en un tema. Lo hicimos porque los amamos, porque es necesario, porque sí queremos que los matrimonios sean bendecidos. Y en las 8 de la noche le seguimos con la cuarta ley de la separación. Los amo y los bendigo. Que Dios los bendiga este día y todos los días de su vida.